La perashá de esta semana, la perashá de Toledot, nos habla acerca de que Yitzhak se casa con Rivka a los 40 años de edad. Después de 20 años, es decir, a los 60 años de la vida de Yitzhak, queda Rivka embarazada y queda embarazada de mellizos, pero ella no lo sabía. De pronto, ella sentía cosas raras en su interior y cuando pasaba por un lugar de Torá, un lugar en el que se estudiaba la Torá, en el que se enseñaba la religión, obviamente no como tal como la estudiamos ahora, sino por un lugar en el que la gente estudiaba cómo creer en Dios o cómo confiar en Dios y hacían buenas acciones, el bebé empezaba a patear. Y cuando pasaba por un lugar de asesinos, de delincuentes, el bebé empezaba a patear también. Rivka se empezó a preocupar mucho, dijo, voy a tener un hijo que de repente se va a ir por el lado bueno y luego por el lado malo y va a vivir una doble vida, va a vivir engañado consigo mismo. Por lo tanto, se preocupó tanto que fue a la yeshiva que existía en aquel entonces de Shem, el hijo de Noach, y le preguntó a Shem y Eber, los hijos de Noach, qué era lo que estaba pasando en su interior. Ellos le dijeron, Rivka, no te preocupes, no habían ultrasonidos en aquella época, pero le dijeron que va a tener 2 hijos y que ambos van a ser completamente diferentes, pero los 2 van a tener reinado, poder, y de ellos van a salir grandes y poderosas naciones. Rivka se quedó más tranquila, dijo, bueno, por lo menos uno va a ser bueno. Y cuando llegó el momento de dar a luz, salió primero el bebé pelirrojo y detrás suyo salió agarrado del tobillo un segundo bebé. Al que salió primero le llamaron Esab y al segundo le llamaron Jacob, que viene de la palabra Ekev, que significa talón, pues estaba agarrado del talón de su hermano mayor. Después de que empezaron a crecer estos 2 muchachos, llegó una situación muy importante que cambió la historia de lo que estaba pasando. Y es que llegó Esab del campo, él era cazador, le gustaba la caza, matar animales, incluso dice el Midrash que hasta personas, y regresó del campo muy cansado y hambriento. Era el día en el que había fallecido Abraham Avinu. Ese día Jacob se preocupó por cocinar lentejas rojas que se acostumbraban dar de comer en las casas de luto en honor al luto de Abraham, del fallecimiento de Abraham, su abuelo. Las lentejas son redondas y representan la vida de la persona, que es un círculo. A veces estamos en este mundo, a veces no. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Llegó del campo y le dijo, Jacob, me estoy muriendo de hambre, dame algo de comer, dame de esas cosas rojas que tienes ahí. Y Jacob le dijo, te las voy a dar con la condición de que me vendas tu primogenitura. Tú eres el primogénito, cédeme los derechos de la primogenitura y te entrego la sopa. Esab en ese momento despreció la primogenitura, no le importó en absoluto y se la vendió. Posteriormente, Jacob le entregó de la sopa para que se la comiera, le dio pan, le dio de beber, y cuando terminó de darle de comer, Esab ni siquiera sintió un poquito de remordimiento de conciencia o arrepentimiento. Vaibes Esab et abejorá. Esab despreció por completo la primogenitura y siguió su vida de manera habitual. Después llega una anécdota en la que empieza a haber sequía en la tierra. Yitzhak decide bajar a vivir en otro lugar y cuando llega a Gerar, en ese momento las cosas se empiezan a favorecer mucho para Yitzhak. Se empieza a volver una persona muy, muy rica. Tan rica que los pelishtim empiezan a tenerle mucha envidia y tapan sus pozos de agua. Incluso el mismo rey Abimelech busca la manera de correrlo y de presionarlo para que se vaya de la ciudad, ya que Yitzhak había crecido más que el mismo rey de la ciudad. Posteriormente, Abimelech y Fijol, el comandante del ejército de Abimelech, van y firman un pacto de paz y le piden unas disculpas
cuando Yitzhak se establece en la ciudad de Beersheba. Esab, el hijo de Yitzhak, siguiendo los pasos de su padre, a los 40 años también se casa y se casó con 2 mujeres que era común y permitido en aquel entonces. 2 mujeres hititas que le hicieron la vida imposible a Yitzhak y a Rivka. Eran mujeres malvadas. Llega el momento en el que Yitzhak se queda ciego y ya no podía ver, era muy anciano. Y le manda llamar a su hijo primogénito, llamado Esab, y le dice que cocine para él un guisado, que lo traiga para que cene y que después iba Yitzhak a transmitirle a Esab, su hijo, todas las bendiciones que recibió de Abraham, su padre, que éste a su vez las había recibido directamente de Dios. Esab sale al campo a conseguir un animal para sacrificarlo y para cocinarlo y para traerlo delante de su padre, pero Rivka había escuchado todo detrás de la puerta. Yitzhak amaba a Esab, pero Rivka amaba a Jacob, sabía que el bueno de la familia era él. Y por lo tanto mandó llamar a Jacob, le cocinó un guisado y le ordenó disfrazarse y ponerse las ropas de Esab, su hermano, ponerse pelo en las manos y hacerse pasar por su hermano, que a fin de cuentas eran gemelos. Jacob obviamente no quería hacer una mentira de tal magnitud, pero Rivka le dijo: esto lo vas a hacer por el bien del mundo entero. Si esas bendiciones tan grandes caen en manos de tu hermano, no me imagino lo que pueda llegar él a hacer con ellas para destruir el mundo. Tienes la obligación de hacerlo, y si tu papá te cacha y te maldice, la maldición recaerá sobre mí. Jacob se mete, engaña a su padre, le dice: yo soy Esab, tu primogénito, y Yitzhak le da a Jacob, pensando que es Esab, las bendiciones. Cuando Jacob se va, entra Esab con su guisado y entiende Yitzhak lo sucedido. Dice Yitzhak: ya le di las bendiciones y lo sigo bendiciendo, bendito sea, por algo pasó lo que pasó. Esab se pone a llorar amargamente y arrepentido por haberle vendido hace muchos años la primogenitura a Jacob. Y Yitzhak le da una bendición inferior a la que le dio a Jacob. Esab odia tanto a Jacob, su hermano, que decide y jura que cuando muera su padre lo va a buscar para matarlo. Por lo tanto, Jacob tiene que escaparse y se va a vivir a otro lugar, como lo veremos la semana que entra. No se la pierdan.